Arxius exquisits de l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera sesión de este curso dedicado a Iris Murdoch, la mujer más brillante de Inglaterra, pensado para celebrar su centenario. Como no tengo información privilegiada o particularizada del conocimiento que tienen todos y cada uno de ustedes de la obra de Iris Murdoch, presumo que muchos de ustedes ya la conocen, han leído e incluso son fans de ella, pero también imagino que hay mucha gente que ha querido venir a este curso para iniciarse en ella o para ampliar sus conocimientos sobre ella o para averiguar más cosas o por simple curiosidad. Hoy dedicaré esta conferencia a hacer una especie como de introducción, a situar la obra y la vida de Iris Murdoch un poco en perspectiva, porque tenemos la fortuna de poder dedicar en este Instituto Humanitats 5 sesiones, nada menos, que a su obra. Entonces será inevitable que repitamos los distintos conferenciantes muchas cosas, compartamos también muchísimas cosas y sobre todo, espero, que vayamos profundizando en una obra que, como veremos, es proteica, riquísima, divertidísima, para empezar, y edificante y enormemente estimulante. Además, la figura de Iris Murdoch, hoy hablaremos sobre todo de eso, tiene la doble condición de filósofa y de novelista, algo que es bastante peculiar y muy raro, y además, tanto en el campo de la filosofía como en el campo de la novela, Iris Murdoch también ocupa un lugar eminente, pero también muy particular, difícil de clasificar, y que muchas veces se ha despachado con excesiva rapidez y superficialidad. Hoy, como digo, haremos una especie como de conferencia introductoria, de resumen, para hablar del tránsito de Iris Murdoch de la filosofía a la novela y delimitar cuáles son sus principales asuntos, sus principales preocupaciones y motivaciones, el lugar que ocupó dentro de la filosofía de su tiempo, cuáles fueron los debates a los que asistió y en los que brilló, y después cómo se fue dedicando poco a poco a la novela y qué tipo de novela eligió cultivar. La semana que viene tendremos a una profesora de filosofía de la Universidad de Barcelona, Margarita Mauri, que dedica cada año un seminario en su curso a la obra de Iris Murdoch, y por eso nos pareció pertinente invitarla, y se centrará en la cuestión filosófica, una ética de la atención, de lo que hoy también hablaremos, profundizará en un aspecto de lo que hoy comentaré. El día 7 vendrá Ignacio Echevarría, aquí presente, cosa que me inquieta un poco, y se dedicará sobre todo a hablar de la novela. Ignacio Echevarría es uno de los críticos, por no decir el único crítico que ha prestado atención a la obra de Iris Murdoch en este país, en las sucesivos intentos editoriales que se han hecho de implantar su obra, de divulgar su obra en castellano. Es un experto en su obra novelística, sobre todo, y centrará su conferencia en el tratamiento del amor, de las relaciones amorosas en la obra de Iris Murdoch, que es uno de los asuntos en los que ella siempre decía que era experta. Después, Elena Laurenzi, también profesora de filosofía, se centrará en otro de los aspectos de la filosofía de Iris Murdoch. Y finalmente, la última conferencia, que daré yo también, para cerrar el curso, me centraré más en los mecanismos de la novela de Iris Murdoch, el tipo de novela que cultiva y las influencias que supo metabolizar en su obra, que son muchas, muy variadas y muy interesantes de comentar. Bien, este será el plan del curso. Hoy, como digo, me centraré sobre todo, trataré de centrarme porque hay muchísimos aspectos concernientes y relevantes que importa subrayar e importa estudiar para entender la peculiaridad y la excelencia
y la originalidad de Iris Murdoch, tanto como filósofa como novelista. Pero antes de explicar por qué una filósofa de su tiempo, que empieza a estudiar y a escribir justo después de la Segunda Guerra Mundial, se dedica a la novela, quisiera darles algunas pinceladas biográficas. He traído un par de fotos para ambientar un poco la charla, para que le vean ustedes el gesto a Iris Murdoch, esta mirada inquietante e imponente. Iris Murdoch nació en Dublín en 1919, aunque era irlandesa de nacimiento, por tanto, pertenecía a una familia protestante, y enseguida la familia se trasladó a Londres, donde fue educada. Por tanto, ella de alguna manera se sintió siempre inglesa de adopción, aunque es verdad que, y eso se nota mucho en sus novelas, siempre ve Inglaterra un poco con la fascinación del extranjero, le viene dado por ese origen irlandés. En 1938, Iris Murdoch, y eso ya es muy importante en su biografía, empezó a estudiar en Oxford, en el Somerville College, y estudió una carrera que en Inglaterra se llama Mods and Grades, y que básicamente se componía de lenguas clásicas, de latín y griego, de historia antigua y de filosofía griega. Es básicamente lo que nosotros llamamos clásicas. Y allí coincidió con una brillante generación de filósofas, de mujeres que también tendrían un papel destacado en la filosofía de su tiempo, que no son muy conocidas fuera de Inglaterra, pero que tienen una obra muy relevante, como Mary Midgley, que todavía vive, por cierto, tiene 100 años, autora de Bestia y Hombre, un ensayo muy relevante en su época. Philippa Foot, la más conocida dentro de la filosofía inglesa probablemente, una gran filósofa moral, y Elizabeth Anscombe, también muy conocida como discípula de Wittgenstein en Inglaterra y como traductora de Wittgenstein. En Oxford, Iris Murdoch acusó sobre todo la influencia de dos figuras que serían claves en su pensamiento, como son Donald Mackinnon y Edward Frankl. Donald Mackinnon introdujo a ella y a todas sus compañeras en los grandes problemas morales, y Edward Frankl, que era un eminente helenista alemán, judío, exiliado en Oxford, le introdujo también en los grandes autores griegos. Hay un seminario que atendió Iris Murdoch con sus amigas sobre el Agamenón de Esquilo, que fue absolutamente seminal en su pensamiento y que le produjo un deslumbramiento al que siempre quiso de alguna manera servir. Se graduó con honores en Oxford en 1942 y después Murdoch trabajó en el Tesoro y en la UNRWA, que era una institución de las Naciones Unidas que ayudaba a desplazados por la guerra en Bélgica y Austria. Y pudo conocer de alguna manera los rigores de la guerra. Son los años en que empieza a mostrar un interés por el existencialismo francés, conoce a Sartre por aquella época, a quien va a dedicar su primer libro publicado, es un ensayo, está también traducido en castellano, Sartre, un racionalista romántico, lo tienen de bolsillo. Y después ya Iris Murdoch hace un posgrado en Cambridge, que será muy importante porque entra en contacto con el círculo de Wittgenstein, a quien no llega a tener en clase porque se jubiló, o se retiró, mejor dicho, de la docencia en 1947, justo el año en que ella llegó, pero sí entró Iris Murdoch y se dejó influir por todo el círculo de Wittgenstein, que formaba una especie de culto casi religioso en torno a esa figura carismática, enormemente hipnótica, como era Wittgenstein, a quien conoció en un par de ocasiones y por cuyo pensamiento siempre sintió una especie como de atracción y de repulsión. Wittgenstein será uno de los primeros prototipos en sus novelas para un personaje que aparece constantemente, el hombre seductor, hechicero, casi una especie como de mago, déspota, malvado, con un especial placer a la hora de ejercer el poder,
y de maltratar y controlar a todos los personajes que tiene a su alrededor. Los que hayan leído varias novelas de Iris Murdoch, las más importantes, enseguida reconocerán a ese tipo, que tiene a Wittgenstein como primer modelo, y también a otro escritor exiliado búlgaro, de expresión alemana, exiliado en Inglaterra, Elias Canetti. Aquí tenemos a Wittgenstein, el inquietante Wittgenstein, Heidegger, Canetti, que además ejercerá una gran influencia en Iris Murdoch, en la obra de Iris Murdoch, y será su amante, tanto antes como después de su matrimonio con John Bailey en 1956, con el crítico literario y profesor de Oxford John Bailey, que sería su marido hasta el final. Los que hayan leído la primera novela de Iris Murdoch, Bajo la red, que ha sido recientemente retraducida en castellano, en Impedimenta, creo, novela publicada en 1954, el personaje principal, Hugo, está basado en uno de los discípulos de Wittgenstein, Yorick Smith, y el título Bajo la red alude a la idea del lenguaje en Wittgenstein, a la red lingüística en la que estamos todos atrapados de acuerdo con su filosofía. Entre 1948 y 1963, Murdoch dio clases de filosofía en el St. Anne's College de Oxford, enseñando sobre todo a Platón, que sería su gran especialidad y una de las grandes influencias en su propio pensamiento filosófico. Y ya por aquella época, Murdoch, antes de empezar a escribir novelas, entra en tromba en la discusión filosófica de su época. Y lo hace de una manera muy valiente, visto ahora sobre todo en perspectiva desde el siglo XXI, muy valiente porque empezó a discutir con colegas y maestros que en Inglaterra tienen muchísima talla, como Gilbert Ryle, Stuart Hampshire, Richard Hare, A.J. Ayer, escrito, que es uno de los filósofos ingleses más influyentes y más importantes del siglo XX, colega de Murdoch en Oxford. Y como veremos, Murdoch no tuvo ningún miedo a la hora de enfrentarse a los dogmas filosóficos de su época, por muy fundamentados y autorizados que estuvieran. Ni a los del existencialismo ni a los de la filosofía analítica derivada del pensamiento de Wittgenstein. Al mismo tiempo tuvo una vida sentimental muy agitada, incluso controvertida. Amantes suyos, además de Canetti, conocidos son Frank Thompson, Frank Barman Steiner, un excelente poeta en alemán, antropólogo, muy amigo de Canetti, que murió muy joven, con una salud muy frágil, y por quien Iris Murdoch siempre conservó un recuerdo lleno de veneración. Siempre recordó su alma angélica, y hay algunos de los personajes más angélicos, precisamente, de sus propias novelas, que están basados remotamente en el recuerdo emocionado de este Frank Barman Steiner, cuya poesía, por cierto, se ha traducido en castellano en la editorial Pretextos, y vale mucho la pena. Tiene un poema largo sobre la muerte de sus padres, que murieron en un campo de concentración, que es verdaderamente excelente, muy influido por T.S. Eliot, a quien tradujo al alemán, por cierto. Bien, como decía, en 1956 se casa con John Bailey, que fue un santo. La cuidó muchísimo, era 5 años más joven que ella, y fue de alguna manera un matrimonio un tanto asimétrico, en el sentido de que Iris Murdoch hizo un poco siempre lo que le daba la gana, sentimentalmente, y a John Bailey parecía, o eso decía, no importarle, y digamos que los escarceos amorosos de Murdoch se prolongaron muy hacia adelante en el tiempo después de su matrimonio con Canetti, por ejemplo, como se ha sabido hace poco, gracias a la publicación de sus cartas en Inglaterra, que han salido hace unos 2 o 3 años, y donde se ve claramente que quedaban escondidas en Londres Murdoch y Canetti. Aún así fue un matrimonio, ahí tenemos una foto de los dos, de muy jóvenes, cuando se conocieron, Murdoch y John Bailey. Fue un matrimonio, por todo lo que ha trascendido, bastante feliz, muy compenetrado.
Y es muy emocionante también cómo Bailey cuidó a Murdoch a lo largo de toda su enfermedad, que como saben ya fue el Alzheimer. Y como él mismo contó, por otra parte, en 3 libros que fueron un éxito de ventas y que incluso motivaron una película bastante lamentable, protagonizada por Kate Winslet y Judi Dench. En 1963, Iris Murdoch dimitió de su puesto como profesora de filosofía en el St. Anne's College de Oxford, según dijo ella, porque quería dedicarse íntegramente a la literatura, pero en realidad fue por un escándalo amoroso. Se lió con una colega del departamento de clásicas. Iris Murdoch podríamos decir que tuvo relaciones preferentemente con hombres, pero no le importaba tener relaciones también con mujeres. Eso es algo de lo que también nos hablará Ignacio en su conferencia. Se ve mucho en sus novelas el conocimiento detallado que tiene tanto de la experiencia sexual y amorosa, homosexual como heterosexual, como conoce el deseo desde los 2 lados, como si fuera Tiresias, como si hubiera experimentado los 2 sexos de una manera absolutamente plena y gozosa. Después de dimitir en Oxford en el 63, es verdad que se dedica cada vez con mayor intensidad a la novela. Prácticamente publica una novela al año durante muchísimo tiempo, a partir de principios de los 60 hasta 1993, creo que es cuando sale la última novela, El dilema de Jackson, ya una novela muy afectada por el Alzheimer. La producción de Iris Murdoch es frenética, narrativamente y también ensayísticamente, no con tanta intensidad, pero como veremos, supo compaginar la narrativa, la novela, con la dedicación a la filosofía y al ensayo. Siguió dando clases durante unos años, por cierto, en el Royal College of Art de Londres para aprendices de pintores. Tuvo alguna relación bastante intensa con algún joven estudiante de Bellas Artes. Alguno de ellos ha publicado una memoir recientemente contando ese affair, que es bastante interesante también. Y es relevante porque también la pintura es una de las artes paralelas más importantes dentro de las novelas de Iris Murdoch. Bien, las primeras novelas de Iris Murdoch, las más tempranas, por ejemplo Bajo la red o La campana, acusan influencias todavía de autores franceses a los que había leído con enorme admiración, como Raymond Queneau, que también fue muy amigo suyo y aunque mantuvo correspondencia hasta el final, y también de Beckett, algo de Beckett hay en esas primeras novelas. Aunque luego ya enseguida Murdoch empezará a cultivar una novela que está inspirada por una parte en la gran tradición del siglo XIX, básicamente en autores favoritos suyos como Jane Austen, como Tolstoy, como Henry James, como Dickens, como Proust. Básicamente la línea en la que se inserta, como veremos y en lo que me detendré con más detalle en la última conferencia, es la línea que va de George Eliot, la George Eliot de Middlemarch, hasta Proust. Esa es un poco la línea que ella sigue y el correctivo que Henry James aplica a la tradición del XIX. Pero a eso me referiré, como digo, con más detalle en la última conferencia. Y después, una de las influencias a las que también me referiré con detalle es la de Shakespeare. Iris Murdoch fue una gran lectora de Shakespeare, a quien prestó muchísima atención como trasfondo, como origen de sus propias tramas. Especialmente el Shakespeare de las comedias, es decir, el primer Shakespeare, y el último, el de los romances tardíos. Veremos de qué manera Iris Murdoch adapta a Shakespeare en sus novelas. No lo hace de una manera evidente ni fácil, no es que copie las tramas, sino que Shakespeare está siempre como una especie como de
de tutela latente y omnisciente en muchas de sus obras. Y veremos también la manera tan fértil y tan original y tan feliz que tiene de combinar distintos elementos de la novela clásica del XIX con elementos del teatro y al mismo tiempo con elementos de la novela popular, del folletín y de la novela romántica. Entre las novelas tempranas más destacadas, que más recomiendo, están La campana, El castillo de arena, y después ya hacia finales de los años 60 empieza un periodo de madurez absolutamente prodigioso y a mi juicio sin parangón en la narrativa inglesa de la segunda mitad del siglo XX, por la intensidad y por la excelencia que despliega en esa década, que es prácticamente la década de los años 70, con novelas como El sueño de Bruno, La máquina del amor sagrado y profano, Una derrota bastante honrosa, El príncipe negro y El mar el mar. Esa sería de alguna manera la antología que yo propondría en este curso para acceder al virtuosismo imaginativo y narrativo de Iris Murdoch. Antes y después hay novelas notables. Para mí son recomendables todas, aunque yo no las he leído todas. Siempre digo cuando hablo de Iris Murdoch que siempre me reservo alguna. Me gusta mucho vivir sabiendo que me queda alguna novela de Iris Murdoch por descubrir y por leer, y por tanto no las he leído todas y probablemente no las leeré todas nunca, porque espero no tener conciencia de mi finitud. Y siempre me guardaré alguna para descubrir. En la década de los 80, el prestigio de Iris Murdoch se consolidó y de una manera incontestable. Fue una figura muy respetada e influyente. La reina Isabel II la nombró dama del Imperio Británico en 1987. Fue conocida ya como la mujer más brillante de Inglaterra. La frase, la definición que da título a este curso, y siguió publicando novelas y ensayos filosóficos prácticamente hasta que la inteligencia la abandonó por la enfermedad. Y hay novelas, como digo, muy notables en la década de los 80, como por ejemplo The Message to the Planet, que es una que falta por traducir, por cierto, muy basada en Canetti y que es excelente. The Philosopher's Pupil, que creo que sí se ha traducido, el discípulo del filósofo. El libro y la hermandad, que se ha traducido hace poco en Impedimenta. Son novelas ya de muy largo aliento, con muchísimos más personajes que antes, un poquito más desequilibradas en cuanto al control de la trama, un poco más densas. Parece un poco al final como si Murdoch perdiera un tanto el control o las ganas, por así decirlo, de dominar la evolución de la trama y el nervio que sostiene y que estructura estas novelas del periodo central de los años 70 y que hacen que la lectura de esas novelas sea compulsiva. Porque una de las virtudes de Iris Murdoch como escritora es que consigue atrapar al lector prácticamente desde la primera página, a veces con elementos viciosos propios, como decía, de la novela popular, del folletín o del thriller incluso, con un asesinato, un disparo, una pelea matrimonial absolutamente disparatada y cómica, y siempre con tramas trepidantes, con muchísimos personajes que entran y salen a la manera teatral y coreografiados con un virtuosismo shakespeariano y mozartiano incluso, y que al principio hipnotizan y atrapan al lector para acabar conduciéndole a grandes discusiones, a grandes problemas morales e incluso filosóficos. Los asuntos que trata en sus novelas son siempre prácticamente los mismos, casi incluso se diría que siempre escribe la misma novela, con el mismo tipo de personajes. Ella misma en las entrevistas siempre dice que lo que hace es, con cada novela, tratar de corregir los errores de la anterior, que siempre está buscando lo mismo. Y eso es algo de lo que muchas veces se ha reprochado, que Iris Murdoch quizá no tiene una gran novela
que sobresalga por encima del resto, aunque yo sí creo que la tiene. Esa novela es El mar, en la que me detendré con especial atención en la última conferencia. Creo que esa es su gran novela, además de unas grandes novelas del siglo XX, y es la más perfecta, es la más ambiciosa, es la más imponente, es la más admirable por muchos aspectos, entre otros porque crea una voz masculina absolutamente convincente y arrolladora, como la del protagonista que narra en primera persona, Charles Arrowby. Pero es verdad que uno puede recomendar cualquier novela de Iris Murdoch, y de hecho cualquier lector avezado e incluso vicioso de las novelas de Iris Murdoch llega un momento que las confunde todas, las confunde todas y ya no sabe muy bien qué trama pertenece a qué libro, puesto que siempre hay muchísimos personajes, donde se habla muchísimo, hay mucho diálogo, hay escenas siempre muy disparatadas y, como digo, siempre los mismos prototipos: el sádico, el tonto, los enamorados, el matrimonio que se destruye, o el matrimonio indestructible también, el bufón, el ángel. Veremos también con detalle hasta qué punto Iris Murdoch es capaz de representar el bien en la novela de una manera absolutamente magistral y dificilísima, a mi entender. Pero sus asuntos son siempre los mismos: los procesos del enamoramiento. Es una maestra en la descripción de esa experiencia. El matrimonio como estructura moral, los estragos del poder, el conflicto entre religión y arte. Es un asunto, a mi juicio, muy interesante en sus novelas y que le preocupa muchísimo también como filósofa. La fragilidad del bien, por supuesto, es uno de los asuntos claves de su narrativa, de una de sus preocupaciones morales principales, eminentes, que desarrolla y somete incluso al suplicio de su imaginación en sus novelas. Finalmente, en el año 97 se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer. Por fortuna duró poco y murió en febrero de 1999. Se cumplirán ahora también 20 años de esa muerte. Iris Murdoch como filósofa. Como digo, Iris Murdoch empezó siendo filósofa, empezó dedicándose a la filosofía de una manera absolutamente profesional, seria y valiente, y después se fue dedicando cada vez más a la novela, pero sin dejar nunca de cultivar la filosofía. La filosofía siempre está a su lado, por así decirlo, como una advertencia, como un correctivo incluso de la felicidad que, por así decir, despliega en sus novelas. Su obra filosófica no es muy extensa y está recogida básicamente en los siguientes libros. En el año 97, todavía en vida de Iris Murdoch, su biógrafo Peter Conrady publicó una recopilación de sus ensayos titulada Existencialistas y místicos, que no se ha traducido nunca en su integridad, y en la primera parte de ese volumen se recoge toda la producción filosófica de Iris Murdoch de los años 50 y 60. Después, en 1970, publicó el que es quizás su ensayo filosófico más relevante y más influyente, un breve ensayo, en realidad son 3 conferencias, recogidas bajo el título de La soberanía del bien, de la que se va a publicar ahora una nueva traducción en Taurus, que saldrá también ahora en febrero, mi propia traducción y edición. En el 77 publica otro de sus ensayos más relevantes, El fuego y el sol, ¿por qué Platón desterró a los artistas?, que es un ensayo básicamente sobre el juicio de Platón sobre el arte en la República, un ensayo breve que ha sido recientemente traducido por Siruela, o sea que será fácilmente encontrable. Y finalmente, en el año 92, publicó las conferencias Gifford que había impartido en Edimburgo en el año 82, con el título de Metaphysics as a Guide to Morals, la metafísica como una guía a la moral, y que es un
un diálogo con toda la gran tradición filosófica occidental, desde Platón y Aristóteles hasta Kant, Hegel, Heidegger, Wittgenstein, y también con los grandes teólogos, y con una parte de la filosofía oriental. El interés de Iris Murdoch, el conocimiento filosófico de Iris Murdoch es verdaderamente intimidante, como demuestra este libro. No hay ningún filósofo occidental que no leyera con detalle y que hubiera de alguna manera metabolizado. Ella misma tradujo el Fedro de Platón. Se pasó la vida volviendo una y otra vez a Kant, volviendo una y otra vez a Wittgenstein, volviendo una y otra vez a Heidegger. Heidegger también fue otro de los filósofos más importantes para ella, como lo fue para cualquiera, por supuesto, que se haya dedicado a la filosofía en el siglo XX. E incluso al final de su vida, en los finales de los años 80, estuvo escribiendo un ensayo sobre Heidegger, que finalmente desechó cuando estaba a punto de publicarse, estaba ya en pruebas, pero probablemente se dio cuenta de que la enfermedad, aunque no hubiera sido todavía diagnosticada, estaba empezando a hacer estragos y no se sintió segura del resultado y decidió no publicarlo. Pero lo que se ha conocido en las actas de un congreso de filosofía da una idea de la ambición que mantuvo hasta el último momento de sus fuerzas intelectuales con respecto a la filosofía del siglo XX y la filosofía occidental, cuyos límites le llevaron a explorar también la filosofía y la teología oriental. Iris Murdoch, como se ve también en muchas de sus novelas, sintió mucha afinidad con el budismo, sintió mucha afinidad con algunos aspectos del Bhagavad Gita, el poema sagrado hindú, y con muchísimos teólogos. El problema de la religión y el problema de la ausencia de Dios en el siglo XX, en un mundo secularizado, es uno de los problemas principales también de sus novelas. Y lo es, y veremos ahora de qué modo, en su filosofía. Bien, para entender la originalidad y la relevancia del proyecto filosófico de Iris Murdoch en sus primeros años, hay que tener en cuenta que tanto ella como sus compañeras de generación se dispusieron a pensar y a filosofar en un mundo filosóficamente exhausto, en un mundo que había conocido, por así decir, el fin de la era cartesiana, de la mano de dos filósofos, que como digo son los que siempre más la perturbaron, como fueron Wittgenstein y Heidegger. Wittgenstein, para resumirlo pronto y mal, había desarrollado una especie como de desconfianza hacia el lenguaje, y Heidegger, desde el otro lado, había desmontado la metafísica occidental, pero sin saber muy bien qué hacer con los pedazos, puesto que el segundo volumen de Ser y Tiempo, que es donde tenía que crearse esa ontología final, nunca llegó a aparecer. De alguna manera, el problema con que se encuentra Iris Murdoch en su tiempo es el problema de querer volver a filosofar después de que tanto Wittgenstein como Heidegger hubieran desmontado toda posibilidad de ejercer un discurso filosófico afirmativo. Y eso se derivaba básicamente desde que Kant describiera la autonomía de la razón, el hombre de alguna manera se había quedado descolgado de los grandes conceptos por los que hasta entonces se había sentido amparado. Y a partir de ahí, el debate filosófico con el que Iris Murdoch se encuentra en Oxford era prácticamente irrespirable, en el sentido de que los filósofos, por una parte, se habían convertido en custodios de las verdades reveladas por los científicos, por una parte, y en fiscales de los excesos metafísicos de sus propias disciplinas.
Hay un texto, que era, por así decirlo, la Biblia en ese momento, publicado en el año 36, Lenguaje, Verdad y Lógica, de Ayer, que decía en sus primeras páginas lo siguiente: las tradicionales disputas de los filósofos son, en su mayor parte, tan injustificadas como infructuosas. Si quedan preguntas que la ciencia ha dejado por responder a la filosofía, un franco proceso de eliminación debe conducirnos a su descubrimiento. Lo que equivalía de alguna manera, en la práctica, a descartar todo aquello que no fuera empíricamente demostrable. De alguna manera, Iris Murdoch se encontró con que la filosofía de su tiempo estaba completamente esclavizada por la ciencia y había desarrollado, por una parte, una total desconfianza hacia el lenguaje, a través de la filosofía analítica, y también una total desconfianza hacia la metafísica. El manual, digamos, de esa nueva corriente era la Historia de la filosofía occidental de Russell, que suponía una enmienda a la totalidad al idealismo británico de Bradley, un filósofo neo-hegeliano muy importante en la tradición inglesa. Bien, todo esto, que resumo de una manera bastante rápida, simplemente para situar a Iris Murdoch en lo que para ella debió ser una especie como de sensación de terrible extrañeza al querer recuperar ciertas corrientes que sus maestros en Oxford habían querido erradicar por completo. A Iris Murdoch le interesó como filósofo sobre todo la vida moral, mientras que sus colegas, incluso a sus contemporáneas estrictas como Philippa Foot o Elizabeth Anscombe, les interesaba sobre todo el lenguaje moral. Ocurre también que en aquella época las dos principales corrientes de pensamiento que se habían ocupado del hombre, el marxismo y el psicoanálisis, habían prácticamente ocupado todo el terreno, dejando a la filosofía moral completamente desterrada. El psicoanálisis, de alguna manera, como la propia Iris Murdoch dice, había convertido el tradicional cuidado del alma socrático en terapia clínica. Y es ahí donde Iris Murdoch trató de abrir un tercer camino entre lo que es la filosofía analítica, preocupada sobre todo por la conducta y el lenguaje, derivada de Wittgenstein, y el existencialismo y el nihilismo, que habían dejado al hombre ante el vacío de sus propias acciones. Y es ahí donde Iris Murdoch se da cuenta de que hay todavía un camino por explorar, de que se puede volver a ejercer a cultivar una filosofía moral positiva, que sepa sortear las conclusiones terminales, por así decirlo, tanto de Wittgenstein como de Heidegger y también como de las derivas francesas, por así decirlo, de Heidegger en la obra de Sartre, que, como decía al principio, había sido una de sus primeras influencias. Y para empezar, Iris Murdoch, como digo de una manera muy valiente en sus primeros ensayos, se propuso impugnar el divorcio entre hecho y valor, intentando restaurar la vinculación entre la gente moral y su mundo, que hasta entonces se había suspendido. Es de alguna manera un problema de concepción de la libertad. En unos ensayos más tempranos, Vision and Choice in Morality, visión y elección en la moralidad, en el año 56, dice: la libertad moral se parece más a una forma de reflexión que quizá podamos alcanzar y menos a una capacidad para variar unas elecciones que por definición poseemos. A través de esa afirmación lo que va a hacer, como digo, es rechazar los postulados del existencialismo y del nihilismo, tanto en su vertiente filosófica como en su vertiente narrativa, y propondrá una reconsideración de la vida espiritual sin Dios, pero que readmite los conceptos de bien y de amor. Dos conceptos que habían quedado fuera de circulación de la filosofía
desde finales del XIX, prácticamente desde que Nietzsche había impugnado, había atacado la moral cristiana. Para Iris Murdoch, la vida moral no va a ser una cuestión de elección, como lo es tanto para la filosofía analítica como para el existencialismo. No es un problema de elección y de acción, como si, dice ella en sus ensayos, como si tuviéramos una serie de elecciones y nosotros elegimos libremente como quien va a comprar, como quien entra a una tienda, ¿no? Sino que va a ser un problema de visión. Y ahí es donde entra la influencia de una filósofa que será capital en su formación y ya para toda la vida, como es Simone Weil, la filósofa y mística francesa de origen judío, luego convertida al catolicismo. Y también a través de Simone Weil va a llevar a cabo Iris Murdoch una relectura en profundidad de Platón. Iris Murdoch será durante toda su vida una platonista profesional. Como digo, tradujo incluso uno de los diálogos. Lo estudió con detalle y lo estudió de una manera combativa e incluso provocativa, puesto que dedicarse a Platón en su tiempo era una verdadera excentricidad. Todo intento de formular una nueva ética estaba basado en su tiempo todavía en Aristóteles y no en Platón. Platón se consideraba pues un autor básicamente literario, casi paradójicamente un poeta, pero nunca, hacía muchísimo tiempo que no se le tenía en cuenta como filósofo. Por tanto, su platonismo, incluso entre las filósofas de su generación, era una excentricidad, una de tantas de las que cometería tanto como filósofa como novelista. En una entrevista, Iris Murdoch describió así su gradual adopción del pensamiento de Platón, su interés por la filosofía platónica. Decía: fui gradualmente influida por la filosofía moral y por el interés en Platón y el sentimiento de que, aunque nunca sentí el impulso de regresar a Dios Padre y nunca lo he hecho, quiero decir que no creo en un Dios personal y no creo en la divinidad de Cristo, empecé a sentir, en parte como filósofa y en parte de un modo general en la vida, que el lugar de Dios, estando vacío, necesitaba llenarse con un tipo de reflexión más positiva, un tipo de filosofía moral o incluso de neoteología que explicara cosas fundamentales sobre el alma humana y el ser humano. Creo que la noción más positiva de bondad y virtud, la idea de que es el deber del ser humano, la función del ser humano, de que su forma de ser exige una especie de cambio, un peregrinaje, como el peregrinaje en la caverna de Platón, donde la gente atraviesa un periodo de tiempo en el que se da cuenta de que lo que antes creían ser objetos reales son en realidad sombras o iconos o imágenes y luego emergen a la luz del día, a la realidad. Esta imagen de la peregrinación humana, que es una peregrinación desde la ilusión a la realidad, de la falsedad a la verdad, del mal al bien, y que esta tensión en los problemas humanos es algo que la ciencia no puede explicar y que no puede ser menospreciado por la filosofía y que hoy, por supuesto, bajo mi punto de vista, no puede ser explicado por la teología cristiana, porque está todavía ligada a la idea de un Dios personal que yo veo como una imagen. Quiero decir que uno debe ir más allá de la imagen de un Dios personal y creo que eso es algo que el misticismo cristiano siempre ha estado insinuando, la idea de que uno va más allá de la imagen de Dios hacia la divinidad. Es algo que también expresan algunos místicos, como Eckhart, en quien la idea de un Dios personal se disuelve en un determinado momento. Como ven, lo que quiere Iris Murdoch es volver a considerar la idea de bien como una idea suprema en un mundo sin Dios. Y para ello será Simone Weil quien le proporcione el vocabulario crítico necesario para organizar esa idea del bien en torno a una jerarquía de virtudes. ¿Es posible volver a hablar de la virtud y del bien en un mundo secularizado que ha conocido el horror de las guerras mundiales y de la Shoah? Ella cree que sí, y cree que para ello los tradicionales conceptos
que en su tiempo, me importa subrayarlo, eran verdades incontestables, sagradas, de que la vida moral dependía de la decisión y del acto, pasan a ser sustituidos en su sistema filosófico por la atención y la obediencia. Una atención profunda a la realidad revela esa realidad de una manera gradual y de una manera en que la voluntad, es decir, nuestra elección, ya no puede llamarse como tal, sino que debe llamarse obediencia. Una atención a una determinada circunstancia, a una determinada situación, a una determinada persona, hace que nuestra relación o nuestra elección se parezca más a la obediencia que a una decisión. Eso es algo que luego dramatiza constantemente en sus novelas. Como también había hecho, por cierto, y veremos en la última sesión, George Eliot, en una escena absolutamente seminal y capital de Middlemarch. En palabras de Simone Weil, en cuanto se sabe que algo es real, ya no se puede estar apegado a ello. El apego no es otra cosa que la insuficiencia para sentir la realidad. Nos asimos a la posesión de una cosa porque creemos que si dejamos de poseerla, deja de existir. Mucha gente no es capaz de sentir con toda su alma que existe una diferencia absoluta entre la destrucción de una ciudad y su irremediable exilio lejos de esa misma ciudad. Y en otra parte dirá Simone Weil también, la creencia en la existencia de otros seres humanos como tales es amor. Repito que el concepto de amor había quedado desterrado de la filosofía desde hacía muchísimo tiempo. Es un concepto que no aparece ni una sola vez en todo Heidegger, que no aparece, por supuesto, en Wittgenstein, y si aparece en Heidegger solo es para decir que se trata de un concepto cristiano. Por tanto, a la hora de nombrar la importancia del amor, Iris Murdoch está haciendo un gesto valiente, desafiante y vinculante. La atención será a partir de ahora para Iris Murdoch una especie como de oración laica. La atención es la oración natural del alma, como dijo Walter Benjamin a propósito de Kafka. Por todo lo que he dicho hasta ahora se entenderá que en la soberanía del bien, como digo, uno de sus ensayos filosóficos más relevantes, más importantes y más influyentes en la filosofía moral del siglo XX, ha tenido una enorme influencia en la filosofía, por ejemplo, norteamericana, en autores como Stanley Cavell, como Martha Nussbaum, como Charles Taylor. Iris Murdoch plantea un problema moral, deliberadamente banal, que se entenderá perfectamente. Dice ella, para entendernos, una madre, a la que llamaré M, siente hostilidad hacia su nuera, a la que llamaré D. A M, D le parece una buena chica, pero aunque no exactamente ordinaria, sí le parece poco sofisticada y carente de dignidad y refinamiento. D suele ser abierta y familiar, escasamente ceremoniosa, brusca, a veces descaradamente grosera y siempre fatigosamente juvenil. A M no le gusta el acento de D, ni la forma en que viste. M cree que su hijo se ha casado por debajo de sus posibilidades. Para los objetivos del ejemplo, asumamos que la madre, que es una persona muy correcta, trata muy bien siempre a la chica, sin permitir de ningún modo que se note su verdadera opinión. Podríamos subrayar este aspecto del ejemplo suponiendo que la joven pareja ha emigrado o que D está ahora muerta. La cuestión es asegurarnos que sea lo que está ocurriendo, ocurre solo en la cabeza de M. Lo que está ocurriendo ocurre solo en la cabeza de M. Es decir, ella no ha tomado ninguna decisión, no hay ninguna elección, pero está sufriendo algo interiormente. Esto que puede parecer ahora una banalidad, Iris Murdoch lo sostiene y lo rodea armada con un conocimiento y un dominio filosófico del lenguaje de su tiempo absolutamente imponente y admirable, para demostrar algo que, como veremos, es absolutamente relevante y concerniente. Lo que M está tratando de hacer ex hipótesis no es solo ver a D con cuidado, sino verla con justicia y amor.
Nótese la distinta imagen de libertad que esto sugiere de inmediato. La libertad no es el repentino salto de la voluntad aislada dentro y fuera de un lógico complejo impersonal. Repito, la libertad no es el repentino salto de la voluntad aislada dentro y fuera de un lógico complejo impersonal, sino una función de un esfuerzo progresivo por ver claramente un objeto particular. La actividad de M es esencialmente algo progresivo, algo infinitamente perfectible. Lejos de reclamar para sí una especie de infalibilidad, esta nueva imagen ha creado la noción de falibilidad necesaria. M está sumida en una tarea infinita. Tan pronto como empezamos a usar palabras como amor y justicia a la hora de caracterizar a M, introducimos en nuestra entera imagen conceptual de su situación la idea de progreso, es decir, la idea de perfección. Es decir, Iris Murdoch trae a colación este ejemplo que todo el mundo puede entender, aunque no sea especialista en la filosofía moral inglesa, para tratar de demostrar que la vida moral no es solo una cuestión de decisión y consecuencia externa, sino que también hay un espacio invisible donde se operan cambios que determinan la conducta y en general la existencia del ser humano. Y que por tanto, gracias a eso, el ser humano puede cambiar y el ser humano puede volverse moralmente mejor, que es el título de esta charla, que es una pregunta suya, por supuesto. ¿Podemos hacernos moralmente mejores? Esa es la gran pregunta que informa todo el sistema filosófico de Iris Murdoch y que después también explora en sus novelas, muchas veces para burlarse de ella, como veremos. El hombre es una criatura, dice Iris Murdoch en otro ensayo, el hombre es una criatura que elabora imágenes de sí mismo y al final acaba por parecerse a ellas. En resumidas cuentas, Iris Murdoch lo que está tratando de hacer es dar contenido filosófico, relevante y legal a lo edificante. Lo edificante había sido secularizado por Kant por primera vez, emancipado de la religión, ¿verdad?, a través de sus críticas, y desacreditado de forma brutal por Nietzsche en la genealogía de la moral, diciendo, como ya recuerdan ustedes, que la moral de los cristianos es una moral de esclavos, que los conceptos de bien y de mal son simplemente conceptos creados a través de un dominio, de un poder determinado, y que solo funcionan para explicar un determinado poder, una determinada correlación de fuerzas. En cambio, Iris Murdoch, con mucha valentía, con mucho arrojo, se enfrenta no solo a ese tópico, que ya en muchos rincones de la filosofía europea era incontestable, sino también se enfrenta a su maestro, a uno de sus maestros, a Wittgenstein. Se enfrenta también a Heidegger, se enfrenta a todos sus colegas, para, manteniéndose todavía en lo secular, tratar de buscar una nueva forma de trascendencia que desborde los límites de la razón, del yo, de la historia y de la ciencia. Un bien trascendente solo averiguado a través de la inmanencia del bien. Y a través de ese interés cada vez más acuciante por la vida moral, por las posibilidades de mejora moral del ser humano, poco a poco Iris Murdoch va a constatar las limitaciones de la filosofía como disciplina para llevar a cabo su cometido. Como dijo Philippa Foot, su compañera y amante, por cierto, como se ha descubierto ahora en unas cartas, a nosotros, decía Philippa Foot, a nosotros nos interesaba el lenguaje moral y a ella la vida moral. Al final nos abandonó. Por tanto, el camino de Iris Murdoch como filósofa quedó durante mucho tiempo como un camino excéntrico, incluso exótico, en absoluto clasificable en las corrientes dominantes de su época, pero que ahora, precisamente por ello, ha cobrado todo su relieve y todo su esplendor. A mí me gusta comparar el proyecto de Iris Murdoch con el proyecto de otra extraordinaria
pensadora, como es Hannah Arendt. En principio no tienen nada que ver, Iris Murdoch y Hannah Arendt. No se conocieron, no hay constancia de que se leyeran la una a la otra. Solo he encontrado una carta de Mary McCarthy en la que Mary McCarthy le recomienda El Príncipe Negro a Hannah Arendt, pero en la respuesta de Hannah Arendt no se dice si lo leyó o no. Pero hay algo parecido en ellas en cuanto a que las dos están fuertemente influidas por escritores y pensadores despóticos y enormemente influyentes. En el caso de Hannah Arendt es, por supuesto, Heidegger, que fue su amante, probablemente su primer amor. En el caso de Iris Murdoch, que es Canetti, pero también Wittgenstein, de alguna manera. Y las dos, de alguna manera, tratan de buscar una huida, una vía de escape al pensamiento, por así decirlo, terminal con el que se encontraron. Hannah Arendt siempre dijo que dejó la filosofía asqueada por la connivencia de los filósofos con el nazismo, y en particular de Heidegger, que ella no hizo filosofía, le importaba mucho subrayarlo, que ella se había dedicado a la teoría política porque quería mirar a la sociedad con ojos que no estuvieran enturbiados por la filosofía, y porque sostenía que la filosofía, desde Platón, había mostrado una hostilidad manifiesta y militante contra la política, desde que la ciudad, desde que la polis había condenado a Sócrates, y que se había dedicado a la teoría política. De la misma manera, Iris Murdoch también acabó abandonando la filosofía estricta de su tiempo, como hemos visto, dominada por esas dos grandes corrientes, la filosofía analítica de Wittgenstein y el existencialismo, por la novela, para poder dedicarse con libertad a explorar el problema de la vida moral en su tiempo. Hay una cuestión que sería muy interesante incluso para otro seminario. No tendremos tiempo más que de nombrarlo aquí, de pasar de puntillas, pero es verdad que en el siglo XX hay una especie como de batalla entre un pensamiento, por así decirlo, absoluto y tremendo, como es el caso de Heidegger, de Carl Schmitt en el derecho, incluso de Ernst Jünger, de Wittgenstein también, que prácticamente reducen a la nada la posibilidad del individuo. Y frente a ello, las respuestas que ha habido de afirmación, tanto individual como social, creo que se pueden situar tanto a Iris Murdoch como a Hannah Arendt. Básicamente, Hannah Arendt dijo que lo que se había olvidado Heidegger era de la existencia de los demás, de que el hombre habitaba la tierra con otros que eran sus iguales, que es prácticamente lo mismo que viene a decir Iris Murdoch a la hora de dedicarse a la novela y distanciarse de las corrientes filosóficas de su tiempo. El problema de los demás, que la existencia de los demás era en sí misma una maravilla y que había que prestarle atención a eso. Y además, Iris Murdoch va a hacer todavía algo que también en su tiempo estaba considerado como prácticamente pasado de moda o incluso herético, como es una confianza en la imaginación y en la palabra, y por tanto en la literatura, como arte supremo y necesario. Dice en un ensayo Iris Murdoch: las palabras son los símbolos más sutiles que poseemos y nuestra producción humana depende de ellas. La naturaleza viva y radical del lenguaje es algo que olvidamos, poniéndonos en peligro. Es muy tramposo hablar, por ejemplo, de dos culturas, una humanística y otra científica, como si tuvieran la misma jerarquía. Hay solo una cultura de la que la ciencia, tan interesante y tan peligrosa, es hoy una parte importante. Pero el aspecto esencial y fundamental de la cultura es el estudio de la literatura.
puesto que constituye un ejercicio de educación sobre cómo representar y entender situaciones humanas. Somos hombres y somos agentes morales antes que científicos, y el lugar de la ciencia en la vida humana debe discutirse con palabras. Esa es la razón por la que es más importante, y siempre lo será, saber sobre Shakespeare que sobre cualquier científico. Y si hay un Shakespeare de la ciencia, su nombre es Aristóteles. Como hemos visto, en una época y también en una tradición de desconfianza hacia el lenguaje, Wittgenstein, que tanto influyó en Iris Murdoch y por quien tanto se sintió atraída y fascinada, fue uno de los pocos filósofos que se atrevieron a desacreditar a Shakespeare incluso. Ella no solo vuelve a formular una confianza en la palabra, sino también en el hecho literario y dentro del hecho literario en la novela. Fue un género, por definición, bastardo, impuro, popular e incluso, si me apuran, desprestigiado en su época, después de, como veremos también en la última sesión, de los gestos conclusivos y terminales de las vanguardias. Para ella, para Iris Murdoch, el gran arte en mayúsculas, las grandes novelas, pero también la gran pintura, el gran teatro, es un medio para la búsqueda de la verdad y para relacionar esa búsqueda de la verdad con el reconocimiento de la virtud y tratar de averiguar si podemos hacernos moralmente mejores. Como dicen de Dios y del bien, otro de los ensayos contenidos en La soberanía del bien, en un párrafo que es prácticamente programático, dice: un gran artista es, con respecto a su obra, un buen hombre y, en sentido verdadero, un hombre libre. El consumidor de arte tiene una tarea análoga a la de su productor: ser suficientemente disciplinado como para ver tanta realidad en la obra como el artista ha conseguido depositar en ella y no usarla como magia. La apreciación de la belleza en el arte o la naturaleza no es solo, con toda su dificultad, el más fácil ejercicio espiritual disponible, sino que constituye también una introducción enteramente satisfactoria, y no solo una mera analogía de ello, a la vida de bien, puesto que se trata de la advertencia del egoísmo en favor de la contemplación de lo real. Por supuesto que los grandes artistas son personalidades y tienen estilos particulares. Incluso a Shakespeare, de vez en cuando, aunque muy de vez en cuando, se le escapa una obsesión personal. Pero el arte más grande es impersonal porque nos muestra el mundo, nuestro mundo y no cualquier otro, con una luminosidad que nos sobrecoge y nos deleita simplemente porque no estamos en absoluto acostumbrados a mirar el mundo. Por supuesto que los artistas son creadores de formas. Los juicios sobre la forma, sobre cuánta forma se debe obtener, constituyen uno de los problemas capitales del arte, pero solo nos sentimos profundamente conmovidos e iluminados cuando la forma se utiliza para aislar, para explorar y para exponer algo que es verdad. Dice Platón que las teknai tienen el poder de conducir la mejor parte del alma a la visión de lo que hay de más excelente en la realidad. Esto describe muy bien el papel del arte como educador y revelador. Consideremos lo que aprendemos al contemplar los personajes de Shakespeare o Tolstoy, o la pintura de Velázquez o Tiziano. Lo que ahí aprendemos es algo acerca de la calidad real de la naturaleza humana, cuando es contemplada con la visión justa y compasiva del artista, con una claridad que no pertenece al egocéntrico tráfago de la vida cotidiana. Por tanto, el gran arte es una vía de acceso compleja a la realidad trascendente del bien. Como veremos, también hay toda una teoría sobre el arte dentro de las novelas de Iris Murdoch. Me referiré a ello también en la última charla, sobre todo en El Príncipe Negro, que es una especie como de manifiesto estético dentro de su obra. Hay un conflicto entre, para decirlo en su propia jerga, entre el artista y el santo. Es un asunto un tanto peculiar, un tanto enrevesado, pero el que me importará dedicarle un espacio porque es muy interesante y muy definitorio de la poética de Iris Murdoch. Como dice un personaje del Príncipe Negro, el esfuerzo creativo del hombre, su búsqueda de sabiduría y verdad, es una historia de amor. Y el amor es el gran asunto al que dedica prácticamente todas las novelas y el único asunto en el que ella decía que era verdaderamente experta, y de eso nos hablará Ignacio Echevarría en su charla. Me importa señalar lo que es la verdadera clave de bóveda de todo su sistema filosófico con respecto al bien y a la virtud. Dice en un determinado momento de La soberanía del bien sobre otros conceptos,
el último ensayo contenido en el libro titulado La soberanía del bien, dice: una naturaleza genuinamente misteriosa va unida a la idea de bondad y a la del bien. Se trata de un misterio con diversos aspectos. El carácter indefinible del bien está relacionado con la variedad no sistemática e inagotable del mundo y con la inutilidad de la virtud. En ese sentido, hay un vínculo especial entre el concepto de bien y las ideas de muerte y azar. Un sentido genuino de la mortalidad nos permite ver la virtud como lo único que vale la pena, y es imposible predecir y limitar las formas en que se nos va a requerir. Que no podemos dominar el mundo podría verse de una manera más positiva. El bien es misterioso debido a la fragilidad humana, debido a la inmensa distancia que entraña. Si los ángeles existieran, quizá podrían definir el bien, pero nosotros no entenderíamos la definición. Aquí parece estar hablando de Wittgenstein. Uno de los aforismos más divulgados de Wittgenstein es: si los leones pudieran hablar, nosotros no les entenderíamos. Somos en buena medida criaturas mecánicas, esclavos de inagotables fuerzas egoístas cuya naturaleza apenas comprendemos. En el mejor de los casos, en tanto que personas decentes, estamos habitualmente muy especializados. Nos portamos bien en áreas donde esto puede hacerse fácilmente, dejando que otras áreas de posible virtud se queden sin desarrollar. Hay quizás, en el caso de cada ser humano, insuperables barreras psicológicas que le separan de la bondad. El yo es algo dividido y su totalidad no puede redimirse de la misma manera que tampoco puede conocerse. Y si miramos fuera del yo, lo que vemos son dispersas insinuaciones del bien. Hay pocos lugares donde la virtud simplemente resplandezca, por ejemplo en el gran arte o en gente humilde que sirve a otros. ¿Y podemos realmente ver esas cosas sin mejorar nosotros mismos? Es en el contexto de esas limitaciones donde deberíamos representar nuestra libertad. Es decir, el hecho de vincular la virtud y el bien con nuestra finitud y con nuestra provisionalidad es un gesto filosófico valiente y que realmente da relevancia y originalidad al proyecto filosófico de Iris Murdoch, emancipándolo de la moral cristiana. El fundamento de su ética se define en una frase suya, que también aparece en sus ensayos, que es "We are simply here". Simplemente estamos aquí. Es lo único que sabemos. La virtud es inútil, pero en su inutilidad se cifra su grandeza. Y la novela será el espacio dramático donde Iris Murdoch elegirá explorar esa vida moral y las posibilidades de mejora del ser humano, así como la propia constitución del bien en la jerarquía de nuestras virtudes y de la esencia de la propia condición humana. Dice Iris Murdoch también en La soberanía del bien: la inutilidad del arte no es la inutilidad de un juego, sino la inutilidad de la vida humana en sí misma. Y la forma en el arte es propiamente la simulación de la autosuficiente falta de propósitos del universo. El buen arte revela aquello que normalmente nos cuesta reconocer por egoísmo y timidez, el minucioso y completamente desperdigado detalle del mundo. Veremos en la última sesión cómo trata esa cuestión del arte, como digo, en sus novelas. Me importa ahora sobre todo señalar que Iris Murdoch elige la novela, como decía, a sabiendas de que es un género bastardo, impuro y esencialmente cómico. Inventado cuando lo trágico empieza a desaparecer y cuando lo trágico empieza a ser imposible de representar ya. Las novelas de Iris Murdoch son eminentemente comedias, en el sentido shakespeariano. Son novelas muy divertidas, novelas donde se ridiculiza nuestra propia condición, donde se representa la comedia del mundo de una manera a veces incluso grotesca, incluso a veces también inverosímil.
Iris Murdoch elige un tipo de novela que en principio parece clásico, donde no parece experimentar, un modelo de novela convencional, por así decirlo, realista, en un sentido, entre comillas, por supuesto, dentro de la tradición británica. Una novela que, como he dicho ya, supera la conclusión de las vanguardias, pero también los límites del periodismo, de la crónica, así como la novela derivada del existencialismo. A Iris Murdoch le molestaba mucho el tipo humano que se había extendido gracias a la novela existencialista, gracias a los personajes de Sartre, de Camus, pero también de Hemingway, de Kingsley Amis, amigo y compañero de generación. Ese tipo de personaje que parece ir por el mundo totalmente despreocupado, muy seguro de sus propias convicciones, despreciando el mundo, despreciando a los demás, ensimismado. En cambio, ella lo que se va a proponer es reinsertar a los personajes, a sus personajes, en un mundo de conceptos y de valores morales, de tal manera que el ciudadano de las modernas democracias liberales tecnificadas pudiera tomar conciencia del peso de sus decisiones y de su lugar en el mundo, y en general del lugar que el hombre debe ocupar dentro de la naturaleza y dentro de la técnica también que ha creado. Ya al final de su primer libro publicado, Sartre, un racionalista romántico, decía: las grandes ecuaciones inexactas de Sartre, como las de su maestro Hegel, nos incitan a reflexionar. Su doble pasión por tener una importante arma teórica y por usarla con los pequeños detalles de la actividad práctica puede ser comparada favorablemente con la indiferencia de los que se contentan con dejar la historia de pasar de largo. Su incapacidad para escribir una gran novela es un trágico síntoma de una situación que nos afecta a todos. Sabemos que la verdadera lección consiste en que cada ser humano es valioso y único, pero al parecer no somos capaces de explicarlo sino en términos ideológicos y abstractos. Repito, sabemos que la verdadera lección consiste en que cada ser humano es valioso y único, pero al parecer no somos capaces de explicarlo si no es en términos ideológicos y abstractos. Se va a cuidar muy mucho en sus novelas Iris Murdoch de cometer los errores que a su juicio había cometido Sartre, por ejemplo, a la hora de querer representar sus propias convicciones o conclusiones filosóficas en sus novelas. Y, en cambio, ella va a hacer algo que es verdaderamente admirable y muy raro, como es poner en duda o poner a prueba sus propias convicciones morales y filosóficas, las conclusiones a las que llega en sus ensayos, por ejemplo, en la soberanía del bien, a través de sus novelas. Y es que también ella, parte de la grandeza y de la excepcionalidad de su inteligencia estriba en la relación que mantuvo con sus ideas, que no fue, como puede parecer, de entusiasmo sostenido, como se hizo, por ejemplo, Heidegger, sino a menudo de manifiesto escepticismo. Dice en La sobriedad en el bien: a menudo resulta difícil en filosofía saber si uno está diciendo algo razonablemente público y objetivo o si está simplemente levantando una valla adecuada para el propio temperamento y contra los íntimos terrores de uno mismo. Siempre, y aquí es lo importante, lo que conviene subrayar, siempre es una cuestión pertinente preguntarse acerca de un filósofo ¿de qué tiene miedo? Y ahora habla de lo que ella tiene miedo. Por supuesto que uno o una teme que el esfuerzo por ser bueno pueda terminar por ser absurdo o, en el mejor de los casos, algo vago y no muy importante, o que resulte ser como Nietzsche lo describió, o que la grandeza del arte más grande sea una ilusión efímera. Esa es para mí una de esas lecciones más perdurables. Iris Murdoch siempre en sus ensayos está a punto de darle la razón a sus adversarios, a punto de darle la razón a Wittgenstein. Y siempre tiene en cuenta sus advertencias como correctivo de sus propias conclusiones. Hay un ejemplo que me parece absolutamente paradigmático y ejemplar de lo que digo, y es una novela que es estrictamente contemporánea de La soberanía del bien,
ensayo, como digo, publicado en 1970. Es la novela Una derrota bastante honrosa, también publicada en 1970. Entonces, para que vean ustedes lo que hacía Iris Murdoch, lo que hacía su inteligencia, por un lado estaba escribiendo estos ensayos donde defiende la preeminencia del bien en un mundo secular, la trascendencia del bien a través de su inmanencia en nuestra sociedad, todo lo que acabo de describir, y al mismo tiempo escribe una novela donde somete al suplicio de su imaginación estas conclusiones. Una derrota bastante honrosa, que está traducida, me temo que inencontrable, solamente la podrán encontrar ustedes en alguna librería de viejo, fue publicada por Destino, creo, en los años 80 o 90. Es una novela breve, deliciosa, que es en sí misma una farsa teológica, donde ella misma plantea, también en términos shakespearianos, una especie como de fábula donde se dirime una serie de cuestiones teológicas. La novela cuenta el matrimonio largo y feliz de Rupert y Hilda y la comparsa de parientes y amigos que les rodean, que de pronto se ven alterados por la llegada, algo también típico de sus novelas, de un personaje llamado Julius King, que es un intelectual solitario y seductor judío superviviente del Holocausto. Morgan, la hermana de Hilda, ha sido su amante, aparece al principio de la novela completamente trastornada por todo lo que ha vivido, se ha separado de su marido, Talis, la relación tempestuosa que ha tenido con este Julius en Estados Unidos. Este Julius es un personaje también característico de la imaginación de Iris Murdoch, como decía, basado en este tipo despótico e hipnótico, más o menos modelado en torno a Wittgenstein y Canetti. Es como un Iago en Otelo, es decir, alguien capaz de hacer el mal y hacer daño a los demás sin que le importe lo más mínimo y no tenga la más mínima remordimiento de conciencia. Una de las frases, por ejemplo, de Julius dice en la novela: no hay ninguna relación que no pueda romperse y no hay ninguna cuya ruptura merezca ser tratada con genuina seriedad. Los seres humanos son cazadores de sustitutos. Bien, Rupert y Hilda son una pareja perfecta, tienen una casa con jardín y piscina, votan socialistas, son gente decente. Uno ya ve, cuando se acostumbra a las novelas de Iris Murdoch, que entra una especie como de miedo, cuando Iris Murdoch describe una situación idílica, una familia, un matrimonio, ya está esperando la tortura a los que les va a someter, a la que le va a someter, ¿no? Uno ya va como sobre aviso y ya sabe que esa felicidad de esa pareja, de esa relación o de esa amistad, va a ser alterada por algo brutal, enormemente divertido y tremendo. ¿Qué es lo que ocurre con esta pareja? Cuando este Julius King, precisamente para reírse de Rupert, como digo, es un funcionario, un hombre muy decente, pero que es filósofo en sus horas libres y especialista en Platón, y está escribiendo un tratado sobre la importancia del bien en la sociedad contemporánea, en el mundo secular y en un mundo sin Dios, ¿no? Y entonces Julius, que se ríe constantemente de las teorías morales de Rupert, decide ponerle a prueba. Y entonces, a través de un truco propio de la comedia de errores, un poco basado en Mucho ruido y pocas nueces de Shakespeare, a través del trucaje de unas cartas, pues hace creer que Rupert está enamorado, hace creer a su mujer que Rupert está enamorado de su cuñada y viceversa, ¿no? Creando situaciones imposibles, rocambolescas, divertidas y a la postre humillantes para el pobre Rupert, que es lo que se propone este Julius King, que es una especie como de director de escena también, como de próspero, de Iago, como he dicho antes, que es el que controla la vida de todos los demás y en última instancia se ríe de la fragilidad del pensamiento de Rupert. Hay un momento en que Iris Murdoch crea un diálogo entre estos dos personajes, entre este Julius King, el malo, y Rupert, este pobre hombre, que es en sí misma una dramatización del propio pensamiento filosófico de Iris Murdoch y que es muy divertido y muy elocuente con respecto a las maneras de proceder de Murdoch. Dice: el espíritu puede que sea ambiguo en esa discusión, dijo Rupert, pero el bien no lo es. Y si tenemos en cuenta... Entonces Julius King entra en tromba. Y en cuanto a que el mal sea sórdido, eso es también un viejo cuento. ¿Te has dado cuenta de que los niños aceptan naturalmente la doctrina de la Trinidad? Que es a fin de cuentas una de las invenciones conceptuales humanas más peculiares.
Los adultos tienen la misma facilidad para hacer suposiciones metafísicas completamente absurdas que por instinto les parecen un consuelo. Por ejemplo, la suposición de que el bien es luminoso y bello y el mal vil, sórdido o al menos oscuro. De hecho, la experiencia contradice completamente este supuesto. El bien es pesado. ¿Qué novelista ha logrado alguna vez hacer interesante un buen hombre? Es característico de este planeta que el camino de la virtud sea tan increíblemente deprimente que es inevitable que quiebre el espíritu y oscurezca la visión de cualquiera que intente pisarlo consistentemente. Muy al contrario, el mal es excitante y fascinante y vívido. Es también mucho más misterioso que el bien. Se puede ver a través del bien. El mal es opaco. Diría exactamente lo contrario, empezó diciendo Rupert. Eso es porque te imaginas que hay algo presente que de hecho no es tan absoluto presente excepto como un sueño en sombras. Lo que pasa por bondad humana es en realidad un diminuto fenómeno, desastroso, limitado, truncado y, como digo, pesado. Mientras que el mal, solo que preferiría darle un nombre menos emotivo, alcanza muy muy lejos en las profundidades del espíritu humano y está relacionado con las fuentes más hondas de la vitalidad humana. Me interesa mucho que quieras cambiar el mundo, dijo Rupert. Imagino que pronto tratarás de encontrar algún término moral neutro, algo así como fuerza vital o alguna otra estupidez, pero no te voy a dejar. Fuerza vital, Rupert, ya superé esa fase. De acuerdo, el mal tiene profundidad, aunque no creo que hoy en día sea tan insondable, pero ¿por qué no admitir que el bien tiene altura? No me importa que reviertas la metáfora, mientras consientas al menos la distancia. La distancia es precisamente lo que no consiento en el caso del bien. Mantengamos esa imagen tuya de arriba y abajo. Es cómoda y tradicional. En mi opinión, la cima de la estructura está completamente vacía. La cosa está rota. Los seres humanos han soñado a menudo con la extensión de la bondad más allá del lamentable nivel en el que se arrastran. Pero es precisamente un sueño completamente vago. No es solo que la naturaleza humana excluya completamente la bondad. Es que la bondad, en este sentido amplio, no es ni siquiera un concepto coherente. Es inimaginable para los seres humanos, como ciertos conceptos de física. Solo que, a diferencia de la física, no hay ningún tipo de notación con que indicarlo, puesto que simplemente no hay nada. Ha habido santos. Venga, Rupert, venga, con el conocimiento que la moderna psicología ha puesto a nuestra disposición. Por supuesto que la gente se ha sacrificado, pero eso no tiene nada que ver con la bondad. Muchos de los llamados santos nos interesan porque son artistas, o porque han sido representados por artistas, o porque son hombres de poder. Pero admites al menos que hay bien, aunque sea limitado y pesado. Hay gente que ayuda a otra gente y otra que se deja imponer. ¿No es muy interesante? Y sabes que puede ser por motivos muy distintos. Y nada de ello que no tenga que ver con intereses propios es raro hasta el punto de que dudo de que exista realmente. Para ser realmente tolerantes y generosos con impunidad moral, uno debería ser Dios y ya sabemos que Él no está aquí. De acuerdo con tu punto de vista, no está nada claro por qué razón los seres humanos concibieron la idea del bien o la consideraron importante. Mi querido Rupert, sabes también como yo que hay cientos de razones para ello. Pregunta a cualquier marxista. Razones sociales, razones psicológicas. Estas ideas siempre ayudan a los poderes existentes y también procuran un consuelo muy profundo. Haces que los seres humanos parezcamos marionetas. Pero es que son marionetas, Rupert. Y no necesitábamos que la moderna psicología nos lo descubriera. Tu amigo Platón lo supo muy bien en su vejez, cuando escribió las leyes, después de haber dejado esos sueños de las alturas que tanto te cautivan. Parece casi una discusión con el propio Wittgenstein, o con Heidegger, o con Canetti, con cualquiera de los pensadores luciferinos que le acompañaron durante tanto tiempo. Y además no acaba ahí, sino que la novela acaba dando la razón a Julius King. Rupert hace el ridículo más espantoso, acaba por demostrarle a Julius King que sus convicciones morales más profundas son muy débiles y que en cuanto entra en juego la vanidad, todo se viene abajo de la forma más estúpida y más cruel. Y Julius King acaba ganando, demostrando la fragilidad del bien y esa derrota bastante honrosa del bien a la que alude el título. Bien, poco antes de la muerte de Iris Murdoch, el filósofo Charles Taylor, que fue alumno suyo en Oxford, por cierto, uno de los grandes filósofos norteamericanos vivos,
decía que era imposible todavía evaluar la contribución de Aries Murdoch. Su logro es demasiado rico y aún estamos muy cerca de él. Yo creo que ahora, cuando en el siglo XXI muchos de sus temores se han cumplido y la ciencia y la tecnología se ha quedado prácticamente con todas las posibilidades del conocimiento, y mientras la literatura y el arte de alguna manera languidecen como ornamento residual, me parece que sus preguntas y su propuesta, tanto filosófica como narrativa, es más relevante que nunca y siguen ayudando a abrir, a plantear nuevos espacios de reflexión que son más necesarios que nunca, y a generar sobre todo conceptos dignos que puedan resistir el poder de la ciencia en nuestra sociedad. Será, creo, un placer poder estudiar con profundidad y con detalle todas estas propuestas de Aries Murdoch a lo largo de estas próximas sesiones. Muchísimas gracias.